7:25 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en estudios al doctor Javier Palacios, constitucionalista. También está previsto la presencia vía Zoom del doctor Nino Casanelo, penalista y académico. Les invitamos para hablar sobre uno de tantos procesos en medio de la debilidad institucional que vive el Ecuador, lo que ocurriera este miércoles en el Consejo de Participación Ciudadana. Finalmente terminó designándose al defensor público, al doctor Ricardo Morales Vela. Se había descalificado a algunos candidatos, salieron de escena, otros volvieron. Es decir, un proceso largo y sinuoso en una de las designaciones que le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana, como es el defensor público. Pero quisiera empezar con el doctor Javier Palacios para que nos ilustre, bueno, ¿cuál es el papel primero del defensor público? La Constitución, artículo 191, establece que la Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas en todas las materias e instancias. Aparte de esto, ¿qué más hace el defensor público? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Siempre es un gusto compartir con usted. Y sí, por fin tenemos ya defensor público después de un concurso que ha trascendido ya 2 gobiernos. Ha estado muy dilatado en realidad el concurso, y con una serie de personajes que al parecer iban a ser defensores públicos, pero al final no se concretó. Las funciones del defensor público esencialmente es el patrocinio legal de aquellas personas que no pueden acceder a un abogado particular. Para esto existen unas ciertas delimitaciones en la ley de la materia de qué causas además del defensor público puede patrocinar, porque tampoco puede hacer todas las causas, sino solo aquellas que tengan un índole social. Pero más allá de esta labor importante y noble que hace la Defensoría Pública, quizás una de las funciones más importantes o que tiene más relevancia en el ámbito del poder público es que la Defensoría Pública envía también una terna para efectos de designar a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. Recordemos que el Consejo de la Judicatura se compone de varias ternas, entre ellas la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia, el Ejecutivo, la Asamblea y la Defensoría Pública. Entonces, quizás esta pugna que había en un determinado momento se daba porque el titular de la Defensoría Pública tendrá que enviar su terna para que se designe de ella a uno de los nuevos vocales que conformarán el Consejo de la Judicatura definitivo en el 2025. Y llegaría preciso porque ya tiene que enviar la terna el próximo año. Efectivamente, la terna, de hecho, en función del cronograma que tenga el Consejo de Participación Ciudadana, puede ser enviada inclusive este año, si bien la designación o el periodo de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura termina el siguiente año, y el siguiente año deberán ya estar, pero por efectos cronológicos de tiempo, el concurso debe llevarse entre diciembre de 2024 y enero de 2025, para que cuando ya salgan los vocales del Consejo de la Judicatura actual, esté la nueva conformación. Entonces, es importante la designación que la Defensoría Pública realice, o la nominación de los 3 postulantes de quienes serían finalmente los vocales. Recordemos que, por ejemplo, el doctor Merck Benavides, él viene de una terna de la Defensoría Pública y que fue a reemplazarle al doctor Juan José Morillo. Es decir, el papel no es tan relevante frente a otras autoridades de control, lo que es la Defensoría Pública. Sí, la Defensoría Pública no ejerce una influencia en el poder, y por eso su participación, insisto, si bien es noble porque es defensa de causas sociales, de personas que no tienen recursos, no tiene una incidencia en el poder público, no tiene ninguna atribución en la que existe una disputa de poderes por la que sea necesario la designación del defensor público. Sin embargo, y quizás esta es la única potestad que tiene la Defensoría Pública, y reitero que es la nominación de un vocal del Consejo de la Judicatura, que esto sí tiene relevancia porque de esto se va conformando luego la mayoría del nuevo Consejo de la Judicatura. Ahora, ¿cómo se llega a esto luego de un largo proceso que hemos visto acciones de protección, medidas constitucionales que han dilatado, incluso que ha llegado a sacarse del concurso a unos, reinstalar de nuevo a otros y finalmente para llegar a un puesto secundario para la designación del defensor público?
El concurso de la Defensoría Pública, en mi opinión, tiene varios vicios. O sea, no es el concurso ni más transparente ni el mejor llevado del Consejo de Participación Ciudadana. Ha habido demasiadas discrepancias. Creo que habían candidatos que sospechosamente tenían notas casi perfectas en la designación de la Defensoría Pública y que, de no haber sido por la opinión o por las denuncias ciudadanas en muchos casos, estas voces, por ejemplo, el doctor Guillén, fuertemente cuestionado en la Corte Nacional de Justicia, el doctor Frías, igual fuertemente cuestionado por temas inclusive vinculados al caso Metástasis, quizás de ellos habrían sido designados defensores públicos o el defensor público de ser el caso. Y luego otra serie de candidatos cuestionados. A partir de ellos empezó una especie de impugnación a los candidatos y la Comisión Ciudadana los empezó a sacar de a poco a cada uno de ellos. Y la disputa viene cuando, ya después de haber sacado a los 3 primeros, venía el 4º, 5º y 6º. De estos, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana saca un candidato que es el doctor Ballesteros, y la Comisión Ciudadana decide sin competencia alguna desconocer esta decisión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana e incluir nuevamente al doctor Ballesteros. ¿Y tiene esa atribución la Comisión Ciudadana? La Comisión no tiene esa atribución. La Comisión Pero lo hizo. Lo hizo y claramente se notó que la Comisión estaba propugnando para designar a un determinado candidato, porque la Comisión se arroga competencias y, a título de que el informe que envía la Comisión es vinculante, pretendió desconocer las competencias del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. E inclusive en el actual defensor ya designado, el doctor Morales, se le intentó cuestionar por una supuesta inhabilidad para el ejercicio del cargo público. Más allá de que, en mi opinión, el doctor Morales no tiene ninguna inhabilidad, porque es el mismo caso que tenía el doctor Fausto Murillo, porque aquí no es para ocupar un puesto de carrera, porque él vendió su renuncia en su momento. Pero más allá de aquello, esta inhabilidad se configura, más que inhabilidad, es un impedimento cuando yo voy a ejercer el cargo, no cuando estoy en un concurso, porque ¿cuál era la inhabilidad que se le acusaba al doctor Morales? Es que, como vendió su renuncia, él no podía reingresar al sector público, salvo que cancele los valores que había recibido por concepto de la compra de renuncia, que esto prevé la LOCEP. Esto en efecto está en la LOCEP, pero este pago se hace cuando voy a ocupar el cargo público, no antes, porque no puedo pagar para estar en un concurso. No a menos que tenga la seguridad de que iba a ser designado en un concurso. Efectivamente, y habría sido muy sospechoso que el doctor Morales pague y diga, no, yo ya pagué por si acaso. No, él si le aplica esa causal, que en mi opinión no le aplica, pero suponiendo que le aplica, él tiene que pagar para poder ejercer el cargo público, no para estar en el concurso. Entonces, ahí se veía, creo que, en mi opinión, la Comisión Ciudadana se arrogó competencias que no tenía y trataba de direccionar a un determinado candidato que al parecer era del gusto de quienes conformaban esta determinada comisión. La información oficial del Consejo de Participación Ciudadana dio cuenta ayer que designó como nuevo defensor público al doctor Ricardo Morales, al postulante mejor calificado, que superó todas las etapas del concurso público de méritos y oposición. El Pleno actuó, según la versión oficial, apegado a la Constitución, la ley y los reglamentos para la designación de autoridades. ¿Qué piensa usted? Pero, no sé si es el mejor puntuado el doctor Morales, creo que es el mejor puntuado de los que restaban. Efectivamente, de los que restaban, creo que sí hay que hacer esa precisión. Y sin duda alguna, también muchos dirán, hay ahorita un candidato o un defensor con 70 puntos sobre 100, porque me parece que fue 77, 76 puntos que obtuvo el doctor Morales. Y sí, lamentablemente esto se da porque quienes estaban adelante de él fueron descalificados por una u otra razón. Y insisto, no le conozco, no tengo el gusto de conocerle al doctor Morales, pero esas fue las calificaciones que obtuvieron todos y no se le ha impugnado ni se le ha sacado por otra causa legal, y por el orden de prelación a él le correspondía ser designado defensor público. Y ojalá que ya se acabe también esta pugna innecesaria. Recordemos que inclusive existe una acción de protección que está todavía en trámite, propuesta por la doctora Maritza Romero, quien reclamaba que le habían excluido del concurso de manera arbitraria también el Consejo de Participación. Ella fue jueza. Ella es actualmente juez de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha y estaba concursando para ser defensora pública. Que ha sido criticada públicamente por antecedentes como grabar a... Efectivamente, la doctora Maritza Romero ha sido fuertemente criticada. Ella, al menos a ella, se le atribuye haber sido quien grabó esta famosa reunión en las instalaciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, en la que estaba involucrada la doctora Barreno y el doctor Juan José Morillo. Que llevaron al juicio por obstrucción a la justicia. Que llevaron al juicio por obstrucción a la justicia, en la que entiendo la doctora Maritza Romero o es testigo protegida o es un inclusive cooperador eficaz.
Bien, queremos saludar al doctor Nino Casanelo, penalista y académico. Doctor Casanelo, ¿cómo ve esta designación que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana del nuevo defensor público, doctor Ricardo Morales Vela? ¿Cuál es el papel, decía, que tiene el defensor público leíamos las atribuciones que dice el artículo 191 de la Constitución? Muy buen día, doctor Casanelo. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a la audiencia de Radio Democracia. Un saludo cordial al copanelista. Bueno, ahí hay que verlo con un doble matiz, pues, ¿no? En esta eterna pugna por el Consejo de la Judicatura, antes de entrar a hablar de las competencias, tal vez la joya de la corona es la posibilidad de designar al vocal faltante, ¿sí? Que es ciertamente una de las situaciones, pues, de las que más se ha conversado alrededor de este concurso. ¿A quién el doctor Morales o a quiénes va a terminar proponiendo en el momento en que se le requiera la titularización del vocal principal designado por la Defensoría Pública, principalmente? Ciertamente es tal vez el punto más álgido de la conversación, porque vuelve a configurar las mayorías en el Pleno, esto de cara también a la necesidad de que la Corte Nacional una vez más designe un presidente, y esta recomposición, pues, de cara a un proceso de selección que se acerca, es cada vez más importante. Y por el resto, pues, ciertamente es el titular, el rector del sistema de defensa, pues, de las personas que enfrentan diferentes tipos de procesos a nivel nacional día a día, principalmente en materia penal. Es también una persona con la capacidad, pues, principalmente de señalar a nivel procesal cuáles son las principales falencias, podríamos decir, a nivel de defensa de las personas, pues, que una y otra vez transitan por el sistema. Y ciertamente es una figura, pues, importante en el marco del debido proceso, en el ejercicio pleno de las garantías por parte de las personas. ¿Y cómo ha visto este proceso largo y sinuoso que terminó con la designación este miércoles del doctor Ricardo Morales? Bien, sin duda, pues, como ya algunos de los procesos de renovación que el Consejo tiene pendientes desde hace buen tiempo, bastante accidentado. Bien lo decía el copanelista, y ha sido el comentario general, bastante, o llega bastante deslegitimado, podríamos decir, quien hoy va a ostentar esta dignidad, pues no solo ha tenido un proceso accidentado en el marco de distintos contextos de impugnación a los candidatos anteriores, supuestas vinculaciones con casos de coyuntura social, sino que claramente, y esta tal vez es la percepción de la ciudadanía, hasta dónde los procesos de selección vía el Consejo de Participación Ciudadana realmente están reflejando, ¿sí?, los mejores perfiles escogidos por una real participación ciudadana, y no más bien nos están demostrando un ejercicio de desgaste, y voy a ser muy duro con lo que voy a decir, donde el menos malo, ¿sí?, es el que termina llegando, si es que se quiere, y habrá que verlo, porque termina siendo casi coyuntural. Me parece que el doctor Morales terminaba siendo el sexto mejor puntuado si lo poníamos en términos de posiciones, y claro, cuando decimos eso, sin tampoco, pues, querer señalar como perfecto un sistema de designación vía este tipo de procesos, pues sí podemos decir, realmente tenemos al mejor perfil, como lo decía el copanelista, o en el peor de los casos, lo que tenemos, insisto, es lo mejor que se podía con lo que se tenía. Y creo que ese no es el espíritu a la hora de generar un tipo de proceso tan largo, de tanto desgaste, que finalmente, pues, está en una posición importantísima, insistíamos, en el marco del debido proceso, con la capacidad principal de regir a la entidad que provee de defensa a la ciudadanía, y sobre todo a aquella ciudadanía que tiene mayores dificultades para acceder a un patrocinio. Pero insisto, Miguel, y aquí no podemos estar con eufemismos, todos sabemos que la joya de la corona, el verdadero conflicto por la decisión, es la capacidad de señalar al futuro delegado del Consejo de la Judicatura.
Claro, resultó electo el doctor Ricardo Morales como mejor puntuado de los que quedaban y luego de sacar del concurso a quienes estaban adelante, porque esa es la única manera para llegar a este nombramiento que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana este miércoles, doctor Casanelo. Sí, desde luego, pero insisto, sin perjuicio de los inconvenientes, de los señalamientos de los candidatos que estaban por delante, incluidas las acciones judiciales que ustedes mismos estaban conversando hace un momento, se han implementado en el marco del proceso, que incluso como no han tenido medidas cautelares, por ejemplo, es posible, creo que no va a ser así, que tengamos tal vez una decisión en los próximos días, pues, que no va a alterar el concurso, pero que de todas maneras está ahí por tomarse. No es que quiero decir que de una u otra manera el concurso como tal no funciona, creo que tenía que avanzarse, ¿sí? Pero entendemos que con este nivel de accidente, por dar de accidentes que el concurso demostró, es complejo para la ciudadanía señalar si realmente tenemos el perfil, insisto, más capacitado o mejor puntuado para el tema. Probablemente una vez que tome posesión, fuera del problema de la designación del vocal que falta en el Consejo de la Judicatura, insisto, demuestra una gran labor. Pero si vamos al origen del concurso y a la capacidad de puntuar, y esto es un tema del que hemos hablado recurrentemente, Miguel, a lo mejor tenemos que repensar la forma y los méritos que valoramos en los concursos de participación ciudadana. Porque en eso creo que vamos a coincidir. Varios de los perfiles que estaban mejores puntuados, pues sí tenían impugnaciones importantes de parte de la ciudadanía, ¿sí? Entonces, un poco lo que yo señalo, tenemos otros procesos muy importantes. Se viene en su momento, pues insisto, la designación del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía General del Estado. Sí es importante, sí, que la ciudadanía esté igual de atenta para entender también cuáles son los mecanismos, cuál es el mérito y cuál es el componente real a la hora de presentar las hojas de vida de los candidatos. Doctor Javier Palacios, efectivamente hay otros procesos mucho más importantes, sin deslegitimar al defensor del pueblo, pero allí está el Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral también está en proceso, Fiscalía, superintendencias, es decir, hay un amplio trabajo que está de por medio para el Consejo. Sin duda alguna, Miguel, y creo que también, creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si el Consejo de Participación Ciudadana ni de cerca es el mejor organismo que tenemos en el país, pero lamentablemente esto de rezagar las designaciones de las autoridades de los distintos ámbitos, Defensoría Pública, Superintendencias, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo Nacional Electoral, lo único que le ha hecho es mal al país, porque tenemos una serie de autoridades prorrogadas. El propio defensor público actual estaba prorrogado en sus funciones, iba años prorrogado en sus funciones. El Consejo Nacional Electoral van años prorrogados en sus funciones. El defensor del pueblo. El defensor del pueblo está prorrogado en sus funciones. En las superintendencias, un superintendente de bancos que está prorrogada en sus funciones, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria prorrogada en sus funciones, y es ya hora de que estas designaciones se agilicen, porque, y en esto, como bien señalaba el doctor Casanelo, hay autoridades de control muy importantes en las que se va, ahí sí, un choque de poderes, que es el Consejo de la Judicatura, no el actual, porque el actual ya está conformado, sino el nuevo, el que va a regir desde el 2025, que es importante, la Fiscalía General del Estado, que son seguramente dos de las designaciones más importantes que tiene el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana hoy por hoy. Y la otra también es del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Que esto también es muy importante. Ojalá y el Consejo ya empiece a actuar y a designar a este tipo de autoridades. Y como bien decía el copanelista, la designación del defensor público ahora tendrá incidencia en el proceso de la designación de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. Y que no es un tema menor esto, porque recordemos que ni siquiera tenemos al día de hoy, al menos en sector justicia, una Corte Nacional de Justicia debidamente conformada. Ni siquiera el Consejo de la Judicatura está debidamente conformado, porque el presidente, el doctor Mann, es un presidente encargado. No existe todavía el presidente titular,
y cuya terna también debe ser designada por el Consejo de Participación Ciudadana, en la que está el doctor Molina, el doctor Godoy y la doctora Dunia Martínez en la terna para ser elegidos como el presidente o presidenta que culminará el resto del periodo que sobra en el Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo de la Judicatura. A propósito de lo que señala el doctor Javier Palacios, esta terna enviada por la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, y de acuerdo con el ordenamiento jurídico, quien sea elegido va a presidir el Consejo de la Judicatura. Ha habido cuestionamientos para quien pudiera ejercerse, el doctor Molina, debido a que su esposa, me parece, la doctora Karen Matamoros, fue cuestionada por llamar a juicio a la Comisión Nacional Anticorrupción, precisamente por una acusación de quien fue condenado por concusión a 6 años en el Ecuador y está prófugo, Carlos Poli, del ex contralor, y ahora fue declarado culpable. Se espera solo la sentencia en una corte de Florida. Así es, el doctor Molina ha sido fuertemente criticado tanto por el actuar de su esposa, que si bien yo no creo que se le puede endilgar responsabilidad, pero sí ha sido fuertemente criticado por el actuar de su esposa, pero también entiendo tiene una impugnación en firme, que todavía no pasa a la audiencia, que es interpuesta por la abogada Marcela Estrella, en la que dice que en el determinado caso, me parece que era del señor David Romo, el doctor Molina habría tenido algún tipo de inconducta que ella quiere exponerlo. Más allá porque no conozco ese caso, pero yo creo que la designación del presidente del Consejo de la Judicatura ahora, si bien es por pocos meses, tiene que ser un proceso muy riguroso, porque recordemos que el presidente que ingrese o presidenta del Consejo de la Judicatura va a tener una tarea quizás de las más importantes, designar a los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, en un proceso que parecería que no avanza con la velocidad que necesitamos, pero es un proceso muy importante, porque se ha quedado ahí estancado. Vamos con jueces temporales cerca de 6 meses. Y no puede seguir así la máxima magistratura. Incluso no solo eso, doctor Palacios, la evaluación de jueces y fiscales que está retrasado por años. Efectivamente, la evaluación de jueces y fiscales y también la designación del nuevo banco de elegibles para los jueces a nivel nacional. Son tareas que, si bien el tiempo es corto, pero son muy importantes. De allí que para mí el escrutinio que debe tener el nuevo presidente o presidente del Consejo de la Judicatura debe ser muy alto, sobre todo porque salimos de una presidencia catastrófica, de un señor que tenía el Consejo de la Judicatura como botín y que hemos visto en las revelaciones públicas de la Fiscalía General del Estado lo que hacían. Se asociaban para sacar a jueces que les eran afines, tenían vínculos con la delincuencia organizada y el crimen, el narcotráfico. Entonces la nueva cara del Consejo de la Judicatura tiene que ser alguien que cumpla todas las credenciales, aun cuando sea para 2 o 3 meses. Claro, archivaban procesos, el caso del juez Curipayo, 35 procesos disciplinarios. Y de esos jueces siguen todavía, porque el juez Curipayo no es destituido sino a propósito del tema metástasis, pero hay otros jueces que siguen administrando justicia y que tienen errores inexcusables, pero que el Consejo de la Judicatura no actúa con la celeridad. Yo entiendo que hay una carga procesal o una carga de trabajo importante, pero creo que el Consejo de la Judicatura debe poner focos y por si acaso el Código Orgánico le permite. El Código Orgánico le permite al Consejo de la Judicatura empezar a hacer evaluaciones focalizadas cuando existen denuncias de corrupción. Guayas, la provincia del Guayas debe ser la provincia que primero se evalúe. Si de la Corte Provincial, no sé el número exacto, pero hay 7 jueces de la Corte Provincial del Guayas involucrados en casos del crimen organizado, que tienen prisión preventiva, y el Consejo de la Judicatura no regresa a ver a esa Corte Provincial para que se le evalúe. Y vamos a ver los fallos que siguen emitiendo estos jueces, los que continúan en la Corte Provincial del Guayas, y el Consejo de la Judicatura no hace nada. No, y hay otras cortes, Corte de Pichincha se ha mencionado. Hay también jueces que tienen error inexcusable siguen actuando. Siguen actuando. Doctor Nino Casanero, los desafíos del Consejo de Participación cuando hay otros, más allá del defensor público que ha sido designado, otros procesos que mencionábamos importantes, usted lo dijo también, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, superintendencias, que debiera agilizarse, porque en la estructura constitucional este es el gran organismo, el Consejo de Participación Ciudadana, que designa a las autoridades de control. Sí, desde luego, escuchaba con atención al doctor Palacios. Mire, y lo hemos conversado en varias ocasiones en este espacio, Miguel, hay que ponerle la lupa a las superintendencias, 2 de las más importantes
como bien lo señalaba el doctor, bancos y compañías, el rol de la función de transparencia y control social de cara a lo que debería ser el siguiente paso en la lucha contra la delincuencia organizada es importantísimo, sobre todo en la faceta económica. Y mire qué importante, sobre todo en estas dos superintendencias, porque su titular, en un caso, pues, en un accidentado ejercicio por posesionarse, en el otro, pues, próximos al proceso de renovación, tienen que traer un plan de trabajo y mostrárselo a la ciudadanía y al Consejo incluido para que la ciudadanía pues lo pueda conocer sobre qué acciones van a implementar concretamente, no solo en el manejo de sus entes de control, sino en la lucha proactiva contra el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento privado no justificado, la defraudación tributaria, porque ellos son entes sustanciales en el manejo y en el análisis económico de la realidad ecuatoriana. Sin ellos, el rol de otras entidades como la UAF, el Servicio de Rentas Internas, se dificulta mucho y van a tener que empezar a articular acciones con Fiscalía, con Policía Nacional, porque la realidad es que gran parte del mal que hoy nos aqueja, incluso en el ámbito de la corrupción, tiene que ver con la facilidad que tienen organizaciones y otras personas o estructuras de delincuencia organizada para incorporar sus activos en personas jurídicas mercantiles con fines de lucro, en entidades bancarias y otros productos financieros. Vea usted qué importante entonces es tomarse con mucha seriedad los procesos venideros, ¿sí? Y claramente entender lo riguroso que va a ser el proceso y la legitimidad que tienen que tener. No dejemos de tener en la cabeza que, por ejemplo, uno de los superintendentes de compañía designados por el anterior consejo, ratificados si se quiere, en su momento enfrentó un juicio político. Esto tenemos que decirlo, pues es justamente un perfil altamente técnico y con un plan de trabajo bien trazado para los siguientes años del periodo que le toque, me parece que son 6 si la memoria no me es ingrata, o 7, ¿sí? Le dé las credenciales y la solvencia suficientes para demostrar el trabajo en este ámbito, además mañana si es llamado a rendir cuentas en la Asamblea Nacional, por ejemplo. Y claro, tenemos luego otras instituciones sustanciales en la vía democrática, como lo es el Consejo Nacional Electoral, en la Administración de Justicia, como lo es el Consejo de la Judicatura renovado, y coincido plenamente con el doctor Palacios. Tenemos que tener atención no solo en el Consejo, la conformación del Consejo Provisional, si queremos ponerle un nombre, o de lo que queda de este Consejo, porque va a enfrentar buena parte, si no casi toda, del proceso de designación de jueces de la Corte Nacional, sino que tenemos que tener mucho cuidado y atención con el futuro Consejo, quien tiene la labor, en el tema que hemos conversado en varias ocasiones, Miguel, no solo de evaluar a los jueces, no solo de volver a designar, no solo en Guayas, no solo en Pichincha, no solo en Santo Domingo, no solo en Manabí, sino que además tiene que implementar nuevos mecanismos como los que hemos conversado para empezar a medir cuál es el crecimiento patrimonial, el estilo de vida, no solo de jueces, sino de otros funcionarios de la función judicial. Porque como lo hemos dicho siempre, existen grandes funcionarios que tienen muy claro el rol de la administración de justicia y la seriedad con la que tiene que tomarse la labor, pero hay otros que lamentablemente consideran que el servicio tiene que ver con finalidades vinculadas a sus aspiraciones personales, al crecimiento no regular de sus patrimonios. Y creo que hay una labor de un Consejo de la Judicatura atento, no solo en el ámbito disciplinario, sino también entendiendo cuál es el estilo de vida de sus funcionarios. Hemos hablado siempre de implementar sistemas de trabajo social o de visitas sociales para entender la realidad de los funcionarios, cómo viven, qué riesgos tienen, qué estilos de vida no se compadecen, y cotejarlos, por ejemplo, con Contraloría General del Estado y los análisis patrimoniales a los que está facultada por ley. Esto en el marco, insisto, de las competencias que tienen todos estos funcionarios, pero todos tienen que mostrar a la ciudadanía cuál es su intención y cuál es su plan de trabajo cuando lleguen. Tenemos que entender de dónde vienen, qué piensan, cuáles son sus ideas sobre la administración de justicia, sobre los sistemas económicos, sobre las superintendencias, y desde esta perspectiva como ciudadanos en este sistema, perfectible o no, también empezar a participar. Y soy muy duro con todos nosotros
como profesionales del derecho, profesionales de auditoría, de contabilidad, de temas de política, y principalmente con todos los que tenemos un rol ciudadano, tenemos que estar atentos a estos procesos de designación y entender cómo piensan los ciudadanos. De hecho, el hecho de que sean de participación ciudadana, justamente lo que evitan es que mañana no tengamos sorpresas en el marco del desempeño de las labores de estos funcionarios. No hay excusas, esa es la realidad. Doctor Javier Palacios, los desafíos que quedan para este Consejo de Participación Ciudadana. Los desafíos, sin duda alguna, va a ser que la designación de las autoridades que les restan, primero que sea transparente y ágil. Ya están las ternas de muchos de estas enviadas, el Consejo de Protección Ciudadana tiene que empezar a agilizar y sobre todo que algo es importante porque no muchas veces se conoce, y es que estas comisiones que se conforman para la designación de cada autoridad tienen que ser comisiones serias, tienen que ser comisiones que hagan su labor de manera técnica y que no la comisión se convierta en un obstáculo del propio organismo para la designación de la autoridad, que es lo que ha pasado en la Defensoría Pública. Ojalá y en estos otros casos estas comisiones simplemente sean el instrumento, el vehículo para agilizar el proceso y que el Pleno del Consejo de Protección Ciudadana logre designar a estas autoridades. Pero ahora sí el Consejo debe dedicarse a designar autoridades y no a otras cosas, porque este Consejo, que sí es accidentado, recordemos que en un inicio el Consejo de Participación Ciudadana quiso inclusive bajarse a la Corte Constitucional, situación que le ameritó la destitución de quien fue entonces presidente. Luego ha habido una serie de conflictos internos en el organismo y vamos ya cerca más de un año, más de 2 años de funciones en el que el Consejo no había designado a ninguna autoridad. Y ahorita recién esta sería la designación, más allá de las vocales del Consejo de la Judicatura, que es por la premura que se necesitaba, pero de autoridades que estaban a cargo y rezagadas de esta viene a ser la primera. Entonces, creo que el Consejo, los desafíos es designar a las autoridades que restan, las superintendencias, es un rol técnico y muy importante, y también a las otras autoridades que tienen un significativo injerencia en el poder político y en el poder público, que es el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado. Sin duda alguna, en mi opinión, más allá de lo importante de las otras autoridades, el reto puntual será de la nueva Fiscalía General del Estado, quien sea el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, pues esta institución ha significado, al menos en mi opinión, devolverle al país la transparencia en algunas cosas, devolverle porque ha expuesto a quienes han estado en actos de corrupción, y ojalá que el nuevo titular también siga la misma línea de quien hoy preside la Fiscalía General del Estado. Doctor Nino Casanelo, los desafíos de este Consejo de Participación Ciudadana. Desde luego, principalmente la designación del Frente Económico en marco de las autoridades, de control, superintendencias pendientes, pero coincido que las grandes luchas van a estar ya en lo cotidiano, sin perjuicio del Consejo Nacional Electoral, en la designación del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, pues es tal vez el frente más visible de lucha hoy por hoy contra la mayoría de males que aquejan al Estado ecuatoriano. Llámese corrupción en un lado y delincuencia organizada terrorista por el otro. Sin un debido orden, digámoslo así, y un proceso transparente en esto, vamos a seguir en una discusión eminentemente política, una politización de estas entidades, ¿sí? Con un consejo que además está pronto a su renovación. Y en función de aquello, creo yo que es importantísimo, con el antecedente que hemos visto, la necesidad de tener entidades de fiscalización, un titular de la acción penal y un eje administrativo de la judicatura bien articulados, con planes bien trazados, con funciones bien delimitadas, eso sí, con independencia, pero entendiendo las necesidades del país. Ese es el gran reto que tiene aquí en adelante un Consejo de Participación Ciudadana, que tiene que ponerle un nombre a cada una de esas dignidades y un nombre que funcione no solo de acuerdo al plan que presente en sus procesos de designación, sino también con plena capacidad técnica y en la medida de lo posible por fuera de cualquier interés político palpable. Bien, muchas gracias al doctor Javier Palacios, constitucionalista, y al doctor Nino Casanelo, él es penalista y académico, por atender esta invitación de la revista Opinión Democracia para hablar sobre el Consejo de Participación Ciudadana y también la designación que ha hecho este miércoles de defensor público. Muy amable, doctor Palacios y doctor Casanelo. Un gusto, Miguel. El doctor Palacios, buenas tardes, saludos a la audiencia. Buen día.
8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos buscando la verdad para hablar precisamente de la situación del sector petrolero, el incremento de los precios de los combustibles desde este viernes, entre otros temas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.